bíblico. Durante los próximos 3 martes vamos a estar hablando un poco sobre el libro de Jueces. Yo creo que va a ser como, no sé, como una tipo de introducción para ver de manera general lo que pasa en el libro. Así que si se lo quiere empezar a leer, buenísimo, sería excelente si se lo empieza a leer para las próximas 3 semanas. Si no tiene algo que leer en estos días de la palabra de Dios, ya sabe a qué puede dedicarlo. Así que vaya buscando Jueces, pero búsquese el último capítulo, por favor. Jueces, y búsquese el último capítulo. Este estudio se titula De rodillas ante el rey. De rodillas ante el rey. Jueces, capítulo 21, versículo 25. Esta es la conclusión del libro. Así termina. Así que sorry que le eche a perder la película, ¿verdad? Sorry el spoiler ahí. Pero aquí vamos a ver en qué concluye el libro, qué termina, después de todo lo que dijo el autor, a qué punto es el que llega. Y dice Jueces capítulo 21, versículo 25, en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. En aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Qué rico es hacer lo que uno quiere hacer, ¿verdad que sí? Qué rico es poder hacer las cosas que uno tiene ganas de hacer. Pero qué interesante que aquí en Jueces el autor está llegando al punto, después de que lo vayamos leyendo juntos, usted se va a dar cuenta cada vez más por qué es tan importante. Al fin y al cabo Israel tenía un problema, y era que no había rey sobre ellos, cada uno hacía lo que le parecía mejor. Hoy en día vivimos en un mundo que nos siembra eso. Hoy en día vivimos en un mundo de que, ¿por qué? Cada cual persona puede hacer lo que quiera. Cada uno es libre de hacer lo que uno le dé la gana hacer. Cada uno puede hacer lo que prefiera hacer. No se meta con mi vida, no se meta con mis finanzas, no se meta con mis decisiones, no se meta con esto, con aquello, porque cada uno de nosotros es libre. Y nuestra sociedad, ¿verdad?, adora, ¿verdad?, ese sentimiento de libertad, y por todos lados nos lo meten y por todos lados nos hablan, ¿verdad?, que al fin y al cabo en realidad no es libertad, es más o menos lo que vive Israel aquí en Jueces. Es una anarquía, es simplemente el que cada uno pueda hacer lo que le dé la gana, el que cada uno pueda hacer lo que quiera. Y aquí nos encontramos a un Israel aparentemente, supuestamente, sin un rey que los gobierne. Jueces está en un lugar muy interesante, ¿verdad? Viene terminando el libro de Josué, ¿verdad? El pueblo de Israel salió de Egipto, así que viene todo el Pentateuco, ¿verdad? Es donde se narra, ¿verdad?, de lo que pasó el pueblo de Israel, de cómo salieron de ahí. Empieza Josué, así que empieza el libro de Josué y empiezan a conquistar la tierra. Y llega el periodo en el cual ya están dentro de la tierra, ya la han conquistado y están entonces en lo que sucede en el libro de Jueces. Ahí no hay rey todavía, porque el rey viene hasta Primera de Samuel. Así que este es el momento en el cual están en la tierra, se están ahí acomodando y todavía entonces no hay rey. Y es tan importante esta idea que vaya dándole vuelta a la página. Vamos a usar bastante la Biblia, así que le aconsejo tener la mano y que ojalá pueda ir tomando notas. El 19:1 dice: y en esos días no había rey sobre Israel. Ahora sí, el 18:1, y en esos días no había rey sobre Israel. El 17:6, pero en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. Cuando está terminando el libro, el autor dice una y otra vez: no había rey en Israel, 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 no había rey en Israel. Y es triste cuando nosotros nos encontramos con nuestra vida en la cual no hay un rey, o en la cual yo sigo siendo el rey, ¿verdad? Digo, en el mariachi. Así que bueno, el libro termina ahí, termina diciendo que no había rey sobre Israel, no había quien les gobernara, cada persona hacía
lo que más le parecía. Y ahora sí, vámonos al inicio. Ahora sí, a Jueces capítulo 1. Porque con esta idea, entendiendo que es tan importante para el autor hablar de eso, de que no había un rey, algo estuvo pasando en Jueces que llamaba la atención a eso. No había rey, no había quien gobernara, cada persona hacía lo que mejor le parecía. Entonces es algo sumamente importante porque Jueces nos va a tener esa pregunta, ok, ¿quién manda en Israel? ¿Quién decide en Israel? ¿Quién gobierna en Israel? Y yo creo que día a día Dios nos hace esa misma pregunta, el Espíritu Santo nos hace esa misma pregunta a nosotros. Pero ¿quién gobierna en tu vida? ¿Quién es el que manda en tu vida? ¿Quién es el que toma las decisiones? ¿Quién es el que dirige tus pasos? ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién va a gobernar sobre Israel? Se pregunta Jueces. Y entonces aquí empezamos en Jueces capítulo 1. Cuando nos vienen a hacer la introducción de lo que pasa en la tierra de Israel. Y entonces empiezan a contarnos que el pueblo de Israel viene y empieza a pelear con la gente de Canaán. Empiezan, ¿verdad?, todavía a moverse. Aquí están contando todavía de la conquista de la tierra prometida y de cómo fue que pasó y qué fue lo que sucedió. Pero hay algo bastante interesante y que se me hizo el puntero, porque no lo tengo acá. Si me lo consiguen, por favor. Gracias. El capítulo 1. Vamos a leer el versículo 2. Dice que ellos se preguntaron del versículo 1, ¿quién va a subir primero contra los cananeos? ¿Quién va a pelear y quién va a conquistar? Así que Dios viene y les dice en el versículo 2, Judá será el primero en subir, porque le he entregado el país en sus manos. Judá va a ser el primero en subir, porque le he entregado el país en sus manos. Dice el versículo 4, cuando Judá atacó, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y los fereceos. ¿Quién iba a ser el primero? Judá. ¿Y qué pasó cuando fue Judá? Dice que Dios los entregó en sus manos. Dios los puso en sus manos. Gracias. Les agradezco si me ponen el mapita. Porque para nosotros, como es raro pensar en Israel, como nosotros es extraño pensar en lo que pueda estar pasando ahí, leemos eso y la verdad no nos imaginamos qué es lo que está sucediendo. Así que vienen y preguntan, ¿quién va a subir primero? Y Dios dice, Judá va a ir primero contra los de Canaán. Y Judá dice que le dijo a Simeón, ¿verdad? Le dijo al hermanillo, hey, acompáñame y vamos y derrotamos a los cananeos. Así que estos dos compas se ponen de acuerdo y Dios viene y les ayuda a vencer. Pero el primero era Judá y Judá fue el que le dijo, el que invitó a la gente de Simeón. Entonces empieza a ver eso. Dice ahora el versículo 19, y el Señor estaba con los hombres de Judá. Ellos tomaron posesión de la tierra montañosa. En cambio, diga conmigo, en cambio. Dice el versículo 21, en cambio, los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos. ¿La tribu de Benjamín dónde quedaba? Los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos. Ve aquí donde está Benjamín. Ellos se pusieron de acuerdo y Dios estuvo con ellos. Vino Benjamín y no logró derrotar a los jebuseos. Los de la tribu de José, dice el versículo 27, que son esta gente de Efraín. Efraín era el hijo de José. Por su parte subieron contra Betel, pues el Señor estaba con ellos. Ok, entonces ellos empezaron venciendo y todos así como, oh, qué carga, qué rajado, Dios nos está entregando la tierra, ¿verdad? Viene Benjamín, ¿verdad? Jale Benjamín, ¿verdad? Le fue pésimo. Así viene Efraín y otra vez, y les fue súper bien, Dios estaba con ellos. Dice el versículo 27, y vinieron los de la tribu de Manasés, pero no pudieron expulsar. Dice el versículo 29, vinieron los de la tribu de Efraín, y dice, tampoco ellos pudieron expulsar a los jebuseos. Después dice, vinieron los de Zabulón,
Y dice, tampoco pudieron expulsar ellos a los jebuseos. Por su parte expulsaron a los cananeos. Dice el versículo 31, vinieron los de la tribu de Aser. Vea que ya se está moviendo para arriba. Y no los pudieron expulsar. Tampoco, dice el versículo 33, los de la tribu de Neftalí pudieron expulsar a los habitantes. Los amorreos hicieron retroceder a la tribu de Dan hasta la región montañosa. Entonces vea qué interesante, es como que si la palabra de Dios estuviera diciendo, les fue súper bien a los de Punta Arenas, Limón, San José y Cartago, pero a los de Heredia, Alajuela y Guanacaste les fue como un quebrado. Empieza, no sé si usted se dio cuenta, que nos está llevando del sur hasta el norte, ese primer capítulo. Nos agarra en el sur y empieza a decir, a los del sur les fue excelente, pero conforme se fueron alejando, les empezó a ir mal, y mal, y mal, y mal. Conforme se fueron apartando, les empezó a ir pésimo. ¿Por qué es que a la Biblia le interesa movernos la atención de esa manera? ¿Por qué es que la palabra de Dios, en un libro donde nos está hablando de la importancia de un rey, nos está llevando de esa forma? Vuelvan a poner el mapa, por favor. Si nos está hablando de ese rey, y dice muy interesantemente que esto les fue bien, pero con Benjamín ya les fue pésimo. En el libro siguiente, en Primera de Samuel, se nos presenta la historia de dos reyes. Y los dos reyes vienen de dos tribus específicas. Se nos presenta a Saúl, que viene de Benjamín, y a David, que viene de la tribu de Judá. Entonces se nos está diciendo, Israel necesita un rey. Israel no tiene rey. Y nos está diciendo, los de Judá, ellos tienen la victoria sobre los enemigos. Ellos van a conquistar. Los de Benjamín, ya ahí, para allá afuera, no lo lograron. Y los demás, les fue pésimo también. Entonces la palabra de Dios ahí nos empieza a señalar la importancia de la tribu de Judá y de un rey que venga de ahí. Saúl era el rey que escogió la gente. Saúl fue el rey que escogió el pueblo de Israel para rechazar a Dios. Dice en Primera de Samuel 8:7 que cuando vienen y el pueblo se pone, queremos rey, ¿verdad? Porque no había todavía. Dice ahí en Primera de Samuel 8:7 que Samuel se entristeció y Dios le dijo, tranquilo Samuel, no se preocupe, porque no te han rechazado a ti, sino es a mí a quien no quiere que reine. Cuando escogen a Saúl, el de Benjamín, cuando van a poner a Saúl, el de Benjamín, Dios dice, ¿sabes algo? Es que ellos me han rechazado a mí. Ellos no quieren que yo gobierne sobre sus vidas. Pero en cambio, cuando se presenta a David de Judá, ese es el que Dios buscó, un hombre de acuerdo a su corazón. Dice en Primera de Samuel 13:14, que Dios buscó a uno mejor. David fue aquel a quien Dios buscó, no a quien la gente eligió. Y cuando empieza entonces el libro de Jueces, se nos está diciendo quién va a reinar. ¿Quién va a gobernar? Quien simplemente usted escoja o a quien Dios ponga. Jueces nos empieza entonces haciendo esa pregunta: ¿quién va a reinar? ¿El que usted quiere escoger o el que Dios ha escogido? ¿Quién va a reinar? ¿La persona que vos quieres que mande o la persona que Dios ha dicho que va a mandar? El reinado de David es súper importante, porque de David viene la promesa de nuestro Salvador. En Salmos 29, del 3 al 4 dice: le he jurado a David mi siervo, que afirmaré su trono por todas las generaciones. Que el rey David nunca iba a faltar un rey. Y se nos dice después, cuando se empieza a hablar de Jesús, Mateo capítulo 1, versículo 1 empieza diciendo: esta es la genealogía de Jesús, hijo de David. Esta es la genealogía de Jesús, hijo de David. Y cuando termina la Biblia en Apocalipsis 22:16, dice: yo, Jesús, soy la raíz y el linaje de David.
David no era importante porque era muy lindo. David no era importante porque era muy buena gente. David no era importante simplemente porque Dios tiene favoritos. David era importante por lo que él representaba. David representa el reinado de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Jueces nos está diciendo, ¿quién va a reinar? ¿El que vos escogés o va a reinar Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quién va a gobernar? La persona que vos elegís. Y usualmente nos elegimos a nosotros mismos, ¿verdad? Somos buenos votando para acá, ¿verdad? Usualmente si alguien va a gobernar, nosotros decimos que sea yo, ¿verdad? Yo soy el que quiero decidir, yo soy el que quiere tomar la decisión. Pero viene Dios y dice, ok, vas a gobernar vos. ¿Va a gobernar el que la gente elige o va a gobernar aquel que ha sido enviado desde el cielo para imponer el reino de los cielos? ¿Quién va a gobernar? Y por eso mientras se alejan de Judá, de donde vendría el Salvador, de donde vendría Jesús, empiezan a ser derrotados. Empieza a irles pésimo, empieza a irles mal. Y yo me pregunto cuántos de nosotros nos hemos estado alejando, cuántos de nosotros hemos estado caminando hacia el norte. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en ese camino y hemos empezado a subir? Y hemos empezado a votar por otros que dirijan nuestra vida, tal vez nosotros mismos. Hemos permitido que otros gobiernen nuestra vida. Hemos permitido que otro sea el que tome las decisiones y el que diga qué hacer y qué no hacer. Y que ya no se meta conmigo porque yo hago lo que yo quiero, a mí qué me importa, porque yo soy libre, porque yo puedo hacer lo que yo quiera, porque yo tengo mis derechos. Somos muy buenos para pegarnos esa hablada, esa llorada, ¿verdad? Porque y empezamos a caminar hacia el norte. Y no nos damos cuenta que mientras nos alejamos de Jesús, nos empiezan a derrotar, nos empiezan a derrotar, nos empieza a ir mal, nos empiezan a vencer, nos empiezan a dar una, nos empiezan a dar otra. Pero nosotros seguimos. Pero nosotros seguimos caminando hacia el norte. Pero nosotros seguimos de necios, ¿verdad? No, yo creo que está así, ¿verdad? Y los de Aser, y los de Manasés, y los de Dan, todos viendo a ver cuál pegaban. Y nadie pegaba ni una, porque lo que se necesitaba era decidir quién va a reinar sobre Israel. Así que viene el capítulo 2. Y en el capítulo 2 de Jueces dice la palabra de Dios: el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en tierra que juré a sus antepasados. Dije: nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes por su parte no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Así que empezamos preguntándonos: ¿quién va a gobernar? Ok, ¿quién va a mandar? ¿Quién va a ser el rey? Y entonces ahora se nos empieza a presentar la figura. Dice: y vino el ángel de Dios. Eso es demasiado importante. Esto es demasiado importante porque el ángel de Dios en realidad lo que está diciendo es que se está presentando Dios. Cuando Moisés, ¿verdad? Conocemos la historia de que él estaba frente a la zarza ahí en Éxodo capítulo 3. Y dice que el ángel de Dios se le apareció en una zarza. Dice en Éxodo capítulo 3 versículo 2. El ángel de Dios se le apareció, el ángel de Jehová se le apareció y le habló desde una zarza, desde unas llamas ardientes. Y después agrega de ese ángel el versículo 4: y Dios le dijo, o sea, el ángel de Dios es Dios. Y cuando le pregunta: ¿y cómo te llamas? El versículo 14, él le dice: yo me llamo el yo soy. Diga conmigo: yo soy. Le pregunta: ¿cómo me llamo? Y le dice, y le dice el ángel: yo me llamo el yo soy. Así que el yo soy es el que está hablando aquí en Jueces capítulo 2. Ese yo soy nos lo encontramos en varias ocasiones. Una de esas ocasiones, los discípulos de Jesús están asustados en una barca y hay una gran tormenta y ven un fantasma que viene hacia ellos y se asustan. Y dicen: ¿pero quién eres? Porque están asustados viendo
fantasma. Y les contesta: yo soy, no teman. Y después, varios tiempos después, están a punto de capturar a Jesús, están a punto de llevárselo preso en Juan capítulo 18, versículo 6. Y están preguntando: ¿y quién es ese Jesús que tenemos que ir a capturarlo? Jesús se levanta y dice: yo soy. Y cayeron al piso. Así que el que está hablando en Jueces capítulo 2 es el rey que tanto estaba necesitando Israel. Y dice de nuevo: entonces Jesús se presentó y les dijo: sepan que no expulsaré a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. El pueblo de Israel había decidido decirle no a Jesús. Y la tierra que supuestamente era de ellos, la tierra que ellos iban a conquistar, la tierra que ellos pensaron, ¿verdad?, que tanto les habían hablado: y los voy a llevar tierra que fluye leche y miel, ¿verdad? Porque a todos nos gustan esas promesas, ¿verdad? La tierra que fluye leche y miel, y cada uno va a tener su tierra, y todo el mundo, ¿verdad? Y ya no van a ser esclavos, y todo el mundo, ¿verdad? Y todos felices, ¿verdad? Porque qué lindas son las promesas. Pero todos queremos las promesas, pero no todos estamos dispuestos a aceptar al rey que trae esas promesas. Todos queremos recibir las promesas y aplaudimos las promesas. Todos nos emocionamos de las promesas. Todos exaltamos a Dios por las promesas. Pero cuando viene el rey que trae esas promesas, nosotros decimos: no, yo quería la promesa, no al rey, ¿verdad? No, yo vine aquí para ser sano. O sea, yo no quería dejar de pecar. No, yo vine aquí para conseguir trabajo, pero no es como que quiera de verdad someter mi vida a Dios. No, es que ocupo un trabajito, entonces vine aquí a pedirle al jefe, ¿verdad? Y si acaso. No, es que yo necesito tal cosa. Yo quiero la tierra prometida. Yo quiero donde fluye leche y miel, pero pero el rey, no, ¿qué va mi rey? Quiero la promesa, pero el rey, qué lindo el milagro, pero el rey, qué linda la bendición, pero el rey. Y ahora ya estaban en el milagro. Ahora ya estaban en la tierra prometida. Ahora ya estaban en el milagro que tanto habían aplaudido y que tanto los había emocionado. Y viene el rey de reyes y señor de señores y les dice: sepan que ahí en el milagro se les va a hacer la vida imposible. Porque el asunto no es conseguir un milagro. El asunto es someterse al rey que trae el milagro. Por eso es que muchas personas se frustran porque están en su milagro, pero no pueden echar al cananeo. Están en su milagro, pero no pueden salir adelante, porque lo vieron, están en la tierra prometida, en lo que tanto les habían hablado y por lo que oraron y por lo que los ungieron y por lo que les profetizaron. Están ahí en la tierra prometida, están en el milagro, pero las cosas no suceden, pero las cosas no pasan. ¿Por qué? Porque no hay un rey que esté sentado en el trono. ¿Cuántas personas tal vez han estado frustradas y enojadas con Dios diciendo: Señor, pero aquí estoy? ¿Y para qué estoy aquí en la tierra prometida? No, ojo la palabra que usa: les harán la vida imposible. Otras versiones dicen: van a ser como espinas para ustedes. Estar en la tierra prometida, pero que se le estén metiendo espinas. O sea, uno no puede estar en paz, uno no puede estar tranquilo. Es como una espina ahí estorbándoles, una espina ahí. Pero estoy en la tierra prometida, pero aquí fluye leche y miel, ¿qué pasa? Sí, pero hay una espina. Pero estoy en la tierra prometida, pero las cosas no caminan como deberían. Sí, hay como una espina. Les harán la vida imposible y sus dioses serán para ustedes como una trampa, les dice el Rey de Reyes.
Porque ¿quién gobernará Israel? Porque ¿quién gobernará en la tierra prometida? Porque ¿quién gobernará cuando el milagro es recibido? ¿Quién gobernará? ¿Quién será el que manda? ¿Quién será el que toma las decisiones? ¿Quién será el que decide qué pasa y qué no pasa? ¿Quién será el que dirige cada paso y cada camino? En aquellos tiempos no había rey sobre Israel. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. En aquellos tiempos no había rey sobre Israel, pero qué rico hacer lo que a uno le parece. Sí, no había rey, pero qué bueno hacer lo que uno quiere hacer. Eso no es lo que todos quisiéramos, hacer lo que nos da la gana. Eso no es lo que todos esperaríamos. Ese no es el ideal de nuestra sociedad, que cada uno pueda hacer lo que quiere hacer. Ese no es el ideal de todas las redes sociales que nos dicen y nos meten todos los días, que cada uno puede hacer lo que quiera hacer. Claro, ese es el ideal que tanto buscamos. Y no nos damos cuenta que ese ideal humano viene con una espina que no nos deja en paz. Y nadie nunca va a estar satisfecho por más tierra prometida que haya si no tiene al rey de esa tierra prometida. ¿Qué hacemos? ¿Quién gobernará Israel? ¿Quién será el rey? ¿Quién mandará ahora que estamos en el milagro? ¿Quién mandará ahora que estamos en la tierra prometida? ¿Quién mandará? ¿Quién tomará las decisiones ahora que estamos en el lugar del cual tanto nos hablaron, en lo que tanto habíamos creído, por lo que tanto habíamos orado? Y ahora, ¿quién mandará en esta tierra? No había rey sobre Israel. Les hago la pregunta, ¿de verdad no había rey? ¿En serio no había rey sobre Israel? ¿De verdad no había quien gobernara sobre Israel? Y entonces empieza hablando aquí el capítulo 2 de Jueces. Y entre varias cosas que dice que murió toda la generación de Josué, ¿verdad? Todos los grandes conquistadores, ¿verdad? De los cuales se habían hablado, que qué conquistas más grandes, que habían hecho heredar la tierra prometida, buenísimo. Pero dice el versículo 2 del capítulo 2, versículo 10, dice, murió aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que había hecho. Como no pusieron al rey que tenían que poner, murió esa generación y al fin y al cabo apareció otra que no conocía a Dios ni lo que Dios era capaz de hacer. No conocían ni a Dios ni lo que Dios era capaz de hacer. Y así nos está introduciendo Jueces, apenas es el capítulo 2. Se levanta una generación que no conocía a Dios ni lo que Dios podía hacer. Se levanta una generación que, ¿de Dios qué? ¿Cuál Dios? Eso es lo que nosotros no entendemos muchas veces. Muchas veces nosotros pensamos que podemos hacer lo que nosotros queramos, que es el ideal que nos dice nuestra sociedad que deberíamos conseguir. ¿Por qué? Porque mientras no afecte a nadie, ¿qué importa? ¿Verdad que ese es el cuento? ¿Verdad que ese es el cuento? No, es que yo lo hago y mientras no afecte a nadie, ¿qué importa? Y yo puedo hacer lo que yo quiera mientras no afecte a nadie. ¿Cuántas veces hacemos lo que nos da la gana para ponernos nosotros de reyes y usamos ese versículo que nos ha enseñado el mundo? Mientras no afecte a nadie. Lo interesante es que la Biblia nos enseña que todo lo que nosotros hacemos sí afecta a alguien. Y en el mundo las cosas son así. Todo lo que yo hago afecta a alguien. Todo. Es más, y muchas veces lo que hace el que no tiene que hacer las cosas termina afectando al inocente, al que no tenía por qué pagar. ¿Verdad que sí? Entonces, uno fuma, pero al otro que vive en esa misma casa es al que le da cáncer de pulmón. ¿Verdad que sí? Nunca fumó, era el otro el que fumaba. Pero le tocó a usted. Pero yo, mientras no afecte a nadie. Entonces uno se toma los tragos y el otro que iba temprano para el trabajo, bien bañadito y todo, es el que sale por dentro porque lo chocan al día siguiente. Pero yo hago lo que quiera mientras no afecte a nadie. Ok.
Mientras no afecte a nadie, sí, mientras no afecte a nadie. Mientras no afecte a nadie como a tu familia, que están todos estresados pensando en que dónde estarás, que qué andarás haciendo, que qué malas decisiones estás tomando. Bueno, mientras no afecte a nadie, sí, porque los tenés ahí todos estresados. Mientras no afecte a nadie, sí. Y venís a la iglesia y sos cristiano, ¿verdad? Y levantás las manos y exaltás a Dios mientras no afecte a nadie. Yo puedo hacer lo que yo quiera mientras no afecte a nadie. Sí, mientras no afecte a nadie, como a la iglesia, que la gente después dice que los cristianos son un poco hipócritas por gente como vos que anda haciendo las cosas mientras no afecte a nadie. Bueno, entonces no estás afectando a nadie, ok. Es decir, mientras no afecte a nadie, ok. Ese es el cuento, ¿verdad? Eso es lo que nosotros decimos. Yo hago lo que yo quiera, mientras no afecte a nadie. En aquel tiempo no había rey sobre Israel. Cada cual hacía lo que mejor le parecía. Gloria a Dios, eso es la tierra que queremos. Esa es la Costa Rica que soñamos. Sin rey y que cada cual haga lo que le dé la gana. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la vida que nosotros queremos. Sin rey y que cada uno haga lo que mejor le parezca. Eso es lo que queremos. Eso es lo que buscamos. Ese es el ideal, claro que sí. Y murió aquella generación y se levantó otra. Una generación negó a su rey y se levantó otra que al fin y al cabo entonces no conocía a Dios ni lo que él podía hacer. Una generación terminó muriendo y se levantó otra que no conocía a Dios y no conocía lo que ese Dios podía hacer. Una generación que entonces dijo, no queremos ese rey, no lo pongan a nosotros, no, tranquilos, vean a ver qué hace que les vaya bien, ¿verdad? Falló ese momento. Y entonces aquí empieza lo que conocemos o lo que usted tal vez ha escuchado varias veces que le dicen como el ciclo de apostasía de Jueces, si me ponen el gráfico. Que Jueces es básicamente así. Están sí, todos lindos, ¿verdad? Todos enamorados de Dios. Bueno, no, la verdad no. Pero están con Dios, ¿verdad? Están ahí poniéndole, ¿verdad? Que yendo a la iglesia, que leyendo la Biblia, y que orando, ¿verdad? Y poniéndole, ¿verdad? Y se vuelven a los ídolos. Cuando se vuelven a los ídolos, los atacan sus enemigos. Cuando los atacan los enemigos, se arrepienten, porque cuando veo que me va mal es cuando voy a la iglesia, ¿verdad? Nadie diga amén para que no se eche el agua, ¿verdad? Pero cuando me atacan los enemigos es cuando voy a la iglesia y cuando oro, ¿verdad? Entonces aquí se arrepienten, Dios envía jueces, los hace libres y se vuelven a Dios. Pero pasan los años, se les olvida, se les pasa el susto, ya no hay enemigos, parece que ya todo se resolvió, se vuelven a los ídolos, llegan de nuevo enemigos, qué torta, se volvieron los enemigos, así que se arrepienten, ¿verdad? Dios envía jueces, se vuelven a Dios y todo se repite una y otra vez. Por eso es que ahí en el capítulo 2, el versículo 11 dice, y los hijos de Israel hicieron lo que estaba mal delante de los ojos de Dios, sirvieron a los Baales. Capítulo 3, versículo 7, y los hijos de Israel hicieron lo que estaba mal delante de Dios. Versículo 12 del capítulo 3, y los hijos de Israel una vez más hicieron lo que estaba mal delante de Dios. Capítulo 4, versículo 1, y los hijos de Israel una vez más hicieron lo que estaba mal delante de los ojos de Dios. Capítulo 6, versículo 1, y los hijos de Israel hicieron lo que estaba mal delante de los ojos de Dios. Capítulo 10, tal vez para el capítulo 10 ya aprendieron, tal vez para el capítulo 10 con todas las cosas que han vivido, ya saben cuál es la lección, ya entendieron que Dios de verdad es importante, que no es molestando. Pero dice el versículo 6, y de nuevo los hijos de Israel hicieron lo que estaba mal delante de los ojos de Dios. ¿Cuándo aprenderán? Capítulo 13, versículo 1, de nuevo. Bueno, yo no sé cómo hace Dios con nosotros, ¿verdad? De nuevo los hijos de Israel hicieron lo que estaba mal delante de los ojos de Dios. Ahí en ese capítulo empieza la historia de Sansón. Y a partir de esa sección, la sección que sigue es donde empieza a decir una y otra vez, no había rey sobre Israel, cada cual hacía lo que quería, cada cual hacía lo que le daba la gana. El pueblo de Israel, cada cual hacía lo que le daba la gana.
Hicieron lo que estaba mal delante del pueblo de Israel. Yo no sé, pero a mí me impresiona cómo muchas veces eso de lo que acabamos de hablar describe perfectamente la vida espiritual de muchas personas. Vea, para ser pastor hay que tener una paciencia con la gente. Porque en serio, hay unos compitas que uno los ve, que entran por la puerta y que uno dice, gloria a Dios que vino, pero vamos a ver cuánto dura esta vez. O sea, uno trata de creer, ¿verdad? Uno lucha contra su humanidad, ¿verdad? Uno dice, esta vez, Padre, es esta vez en el nombre de Jesús. Ah, no era esta, bueno, Señor, la próxima, entonces. Y así pasa, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad? Que le da y le da y le da, ¿verdad? Y dejan todo botado. Mira, ya me enojé con Dios, me enojé con la iglesia. ¿Y por qué esta vez? Pues porque tal cosa, bueno, ¿qué? Entonces ya se van y se portan mal, ¿verdad? Vuelven con la vida despedazada, los atacan los enemigos, se vuelven a sus baales, ¿verdad? Los atacan los enemigos, dicen, uy, qué torta, estoy demasiado mal, se arrepienten, vienen a la iglesia, ¿verdad? No, aquí estoy porque veo que de verdad necesitaba a Dios, ¿verdad? Ay, paz, gloria a Dios. Y al rato, no, ya me voy porque tal cosa, pero ¿qué pasó? Conocí a una muchacha, bueno, ok, entonces ya se van con su baal, ¿verdad? Vienen los enemigos, les va pésimo, ¿verdad? Porque les dieron vuelta, entonces ya vienen todos destrozados, es que me dio vuelta, sí, yo sabía que no era la iglesia y que estaba mal, ¿verdad? Buscaba a alguien que no decía, no, yo sabía, ¿verdad? Así que vienen, entran a la iglesia y ¿qué? ¿Cómo estás? Ah, sí, aquí voy de nuevo encuentro, ¿verdad? 13º encuentro, ¿verdad? Ok. Y ahora, ¿qué pasó? Pastor, ¿ocupo hablar con usted? No, es que me voy de la iglesia. Bueno, ¿y ahora por qué? Es que me despidieron del trabajo, tengo 6 meses sin trabajo, y si Dios es así, ok. Y se van ahí detrás de sus balas, se repite una y otra vez, una y otra vez. Todas las veces, una y otra vez, una y otra vez. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos atrapar por el enemigo? ¿Cuántos de nosotros nos dejamos engañar por el enemigo? Y buscamos, ¿cuál es la excusa de ahorita para alejarme? ¿Cuál es la excusa de ahorita para renunciar a Dios? ¿Cuál es la excusa de ahorita para irme? Pero sí, vamos y regresan a Dios y regresan a la iglesia. Pero bueno, de eso les voy a hablar un poco de hoy noche. Regresan, pero ¿cómo cuesta? Qué bueno que regresa, qué bueno, siempre regrese, siempre regrese, siempre regrese. Pero cada vez que regresa va a venir con un peso tan grande. Pero cada vez que regresa va a venir con unas cosas tan terribles. Y eso es lo que nosotros no nos damos cuenta. Eso es a lo que nosotros no entendemos. Nosotros pensamos que con Dios podemos jugar. Pensamos que con las cosas de Dios podemos hacer lo que nosotros queramos. Bueno, Dios siempre va a estar ahí, ¿verdad? Porque Dios es gracia, Dios es amor. Así que Dios siempre va a estar ahí. Me puedo ir a portar mal y regreso cuando... ¿Por qué? Porque Dios va a estar ahí. Dios es amor, Dios es gracia, Dios perdona. Ah, bueno, sí, por supuesto, Dios es gracia, Dios es amor, Dios perdona. Pero te estás despedazando la vida en el proceso. Pero estás echando a perder tu vida. Y al fin y al cabo no conoces ni a Dios ni lo que Dios es capaz de hacer, porque Dios sí es capaz de hacerte libre de lo que te ha estado alejando de sus caminos. Pero no conocemos ni a Dios ni lo que Dios es capaz de hacer. Así que dice Jueces 2:14, Dios los vendió a sus enemigos, no pudieron hacerles frente. Y dice el versículo 19 del capítulo 2, en su empecinamiento se negaban a abandonar sus malas costumbres y su obstinada conducta. Se negaban. Me niego a dejarla. Porque es mi vida y yo hago lo que yo quiero mientras no afecte a nadie, aleluya, amén. No, me niego a renunciar a eso. Porque es mi vida, porque yo hago lo que yo quiero mientras no afecte a nadie, gloria a Dios. No, me rehúso a cambiar. ¿Por qué? Dios me ama tal y como soy, Dios me acepta tal y como soy, ¿no es cierto? Que Dios me acepta tal y como yo soy. Ah, bueno, entonces yo hago lo que yo quiera, yo hago lo que yo quiera hacer con mi vida mientras no afecte a nadie, aleluya, gloria a Dios. Eso no es lo que dice la Biblia, no es un proverbio o algo así, qué raro. Pensé que estaba ahí en la Biblia. Mientras no afecte a nadie, mientras yo puedo hacer lo que yo quiera, mientras no afecte a nadie, gloria a Dios. Se empecinaron y no estuvieron dispuestos a dejar lo que estaban haciendo. ¿Por qué?
Porque ¿quién quiere un rey? ¿Qué pereza un rey? ¿Qué obstinado un rey? Que le estén diciendo a uno y lo que tiene que hacer, no, hombre, ¿para qué quiero un rey? Y ese es el problema, de nuevo. Israel dejó de conocer quién era Dios y lo que Dios era capaz de hacer. Y por eso es que a una persona le choca el concepto de Dios como rey, precisamente porque no lo conoce. Porque si usted conociera la clase de rey que es Él, usted correría a sus brazos. Porque cuando una persona conoce la clase de rey de la que estamos hablando y lo que ese rey es capaz de hacer en la vida de alguien, ay papá, usted dice, venga mi rey, a ver si es cierto. Usted se vuelve loco, usted corre a sus brazos, usted se agarra a Él, usted no lo suelta por nada. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no nos dedicamos a conocer a nuestro rey. No nos dedicamos a escuchar a nuestro rey. Y por lo tanto no nos damos cuenta de lo que el rey es capaz de hacer. Y por eso una y otra vez seguimos pegados en lo mismo, seguimos con el mismo problema, seguimos con el mismo pecado. ¿Por qué? Porque no hemos conocido a nuestro rey y no sabemos lo que nuestro rey puede hacer. Y seguimos atrapados. Pero yo trato, pero yo voy a la iglesia y después me alejo. No, pero yo sirvo y después ya no sirvo. No, pero yo me meto en el discipulado y después ya no me meto en el discipulado. No, pero ya me volví a meter. No, sí. ¿Por qué? Porque seguimos batallando y peleando con las mismas cosas. Porque no conocemos a nuestro rey y lo que nuestro rey es capaz de hacer. Y el rey en su misericordia siempre nos va a buscar como lo hizo con su pueblo. El rey en su misericordia siempre va a venir a nosotros y nos va a decir, deja de caminar hacia el norte, deja de alejarte de mí, deja de huir de la fuente, la única fuente que puede darte verdadera libertad, la única fuente que puede hacer que verdaderamente disfrutes el milagro de la tierra prometida, porque el milagro de la tierra prometida por sí mismo no satisface a nada ni a nadie. Lo que verdaderamente satisface el alma humana es el rey de esa tierra prometida. Así que has conocido a tu rey y lo que tu rey puede hacer. Lo has buscado, has corrido a él. Le voy a pedir al ministerio de alabanza que pueda pasar en este momento. Porque la pregunta es entonces, ¿quién gobernará? ¿Quién va a mandar? ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a mandar? ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a ser el rey? ¿Quién va a decidir? Pero no me gusta lo que me estás pidiendo. Ok, bueno, ¿quién va a ser el rey? Pero no entiendo, pero eso no tiene lógica, eso no tiene razón. Bueno, ¿quién va a gobernar? Pero no me gusta, me estorba. Bueno, ¿quién dijimos que era el rey? Dice Dios. Pero yo no quisiera hacer esas cosas porque, ok. ¿Quién dijimos que era el rey entonces? Y por eso, mientras no los conozcas, siempre te vas a estar alejando. Siempre lo vas a estar negando, siempre vas a estar diciendo, no. Tranquilo. Yo voy a la iglesia. Sí, yo levanto las manos y yo canto y las canciones son tuanis. Pero así como someterme al rey. Lo que pasa una y otra vez en todo el libro de Jueces es que vuelven a Dios, vuelven a las prácticas de lo que es buscar a Dios, pero nunca se someten al rey. Sí, que van a la iglesia y que oran y que buscan a Dios. Entonces buscaban a Dios y las cosas empezaban a arreglar, y cuando ya estaban medio arregladas, bueno, ok, se olvidaban, y esa era la historia de su vida, de una generación tras otra, porque nunca buscaron someterse al rey, conocer al rey y ver de qué era capaz de hacer ese rey. Yo le pido a Dios que en las próximas semanas Él empiece a tocar tu vida y a revelarse como rey de una manera tan sobrenatural que puedas empezar a conocer quién es tu rey y lo que tu rey es capaz de hacer. Que dejes de escoger el rey
que escoge la gente, y pongas al rey que Dios ha enviado. Que dejes de buscar el rey que nos habla a la gente, del que nos presenta al mundo, y puedas elegir al rey que Dios ha enviado. Sí, es cierto, estás en la tierra prometida, buenísimo, pero no va a hacer nada sin el rey de esa tierra. En estas semanas, Señor, empieza a revelarte a nuestros corazones y a nuestras vidas lo que tú eres y lo que eres capaz de hacer. Lo que tú eres y lo que eres capaz de hacer. Señor, lo que tú eres y lo que eres capaz de hacer. Dios, lo que tú eres y lo que eres capaz de hacer. Te queremos conocer quién tú eres y lo que eres capaz de hacer. Rey de reyes, Señor de señores, llamamos a ti, clamamos a ti. Queremos conocer quién tú eres y lo que eres capaz de hacer. Señor, nos sometemos a tu dominio. Queremos saber quién tú eres y lo que eres capaz de hacer. Señor, queremos responder a tu voz, a tu llamado. Rey de reyes, Señor de señores, quién tú eres y lo que tú puedes hacer. Oh Dios mío, queremos buscarte y someternos a ti. Queremos buscarte y someternos a ti. Queremos buscarte y someternos a ti, Señor. Pongámonos todos de pie, vamos a adorar al Señor. No vamos a orar por nadie, así que el área de administración está abierta. Si usted quisiera pasar adelante puede hacerlo, porque no vamos a estar ministrando. Pero vamos a adorar al Rey, vamos a adorar a ese Rey, a reconocerle por quien Él es. Porque el Señor va a abrir los cielos en las próximas semanas para que le podamos conocer a Él.